Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Moscoso Cárdenas, código 51-2016-2018 y el tema que me correspondió fue la responsabilidad del Estado por daño ambiental. Para poder tocar el tema del daño ambiental es importante hacer unas aclaraciones respecto a qué es y qué se entiende por responsabilidad del Estado como tal. Ahora, hay que tener en cuenta que antes de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado pues no tenía tanta fuerza jurídica también y constitucional. Es decir, en un inicio como tal, o en la primera etapa, por decirlo así, el Estado soberano no tenía la necesidad de responder y se puede interpretar esto en palabras coloquiales como que era irresponsable. Es decir, si ocurrían algunas situaciones que afectaran a la población y que eran a raíz del Estado, el Estado no tenía que responsabilizarse por ello. Sin embargo, ya en una segunda etapa o en un segundo plano, se empieza a tocar los temas de los riesgos. ¿Y esto qué quiere decir? Que al generar alguna actividad del Estado iba a tener cierta responsabilidad. Es ahí de donde se empieza a hablar a partir de la interpretación y de la hermenéutica de los jueces de la responsabilidad del Estado. Y algo que marca la historia es el famoso fallo blanco, donde por primera vez en Colombia se responsabiliza al Estado por algún daño antijurídico que sufrió una persona. Hay que tener en cuenta que esta responsabilidad del Estado se presenta y se da gracias a la ardua labor hermenéutica que realizaron los jueces y a raíz de la jurisprudencia. Ahora, me permitiré mencionar del libro del doctor Carlos Forero, Tendencias Actuales del Derecho, lo que menciona el doctor Gil Botero, donde él atañe y menciona que la responsabilidad del Estado se menciona y se configura en el artículo 90 de la Constitución Política y empieza a tener una denominación para él como la constitucionalización del derecho de daños, como tal. Entonces, esa constitucionalización atiende meramente que a raíz de la Constitución del 91 se eleva a la categoría de rango constitucional la responsabilidad del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política tiene dos apartados. En el primero de ellos, en su primer numeral, habla acerca de la responsabilidad por la acción o omisión del Estado, a causa de que se ocasiona un daño antijurídico que pues la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo. El segundo numeral atiende a la responsabilidad individual de las personas y a la acción de repetición que tiene el Estado contra esos funcionarios que de una u otra forma, en medio de su actuar, lo hicieron de forma culposa, se logre comprobar que lo hacían con malicia y que no fue algo netamente que se haya ocasionado o se haya producido por algunas circunstancias, sino más por el querer o la voluntad propia de la persona. El Estado tendrá la posibilidad de repetir contra este en aras de que él sea el que cancele o pague ese daño patrimonial que se le ocasiona a la persona. Ahora, como ya se había mencionado, el Estado pues responde patrimonialmente, bien sea por una conducta dolosa o gravemente culposa, siempre y cuando se haya causado un daño que sea antijurídico y que la persona no tenga el deber de soportar. Ahora, para responsabilizar completamente al Estado de manera patrimonial, no basta con que el daño sea antijurídico, sino este debe ser imputable al Estado. ¿Cómo se hace que ese daño sea imputable al Estado? Pues
que la acción sea o la omisión sea ejecutada por una persona que se encuentre dentro de las y ejerciendo funciones dentro del Estado. Es decir, no basta con que un particular ocasione un daño antijurídico al otro, sino que éste tiene que tener una calidad. Bien, la responsabilidad del Estado tiene unos sistemas de responsabilidad, el sistema de responsabilidad objetivo y el sistema de responsabilidad objetivo. Respecto al primero, que es el objetivo, debemos mencionar que este no estudia la culpa, mientras que el sistema subjetivo estudia la culpa o la falta de la administración. Además, el sistema objetivo, sus acciones o las actuaciones que son provocadas por una persona que está ejerciendo funciones del Estado, son ajustadas a derecho. En el sistema subjetivo se debe probar la responsabilidad. Es decir, existe una presunción como tal. Ahora, hay que decir que el sistema objetivo, pues este régimen, como tal, no analiza la acción inadecuada que desplegó la administración, sino la acción que fue adecuada, que causó un daño. Es decir, siempre como tal en el sistema objetivo se va a mirar y se va a tener en cuenta que la acción haya sido adecuada. Pues como ya se ha mencionado, no estudia la falla como tal que se presenta. El daño pues debe ser un daño que sea normal, excepcional, superior, al que normalmente una persona en el diario podría estar expuesto y que tendría que soportar. Y algo muy importante es que en el sistema objetivo nunca procede el caso fortuito. Ahora, tenemos unos títulos jurídicos de imputación para el sistema de responsabilidad objetivo. El primero de ellos es el daño especial, es decir, este atiende a que el Estado o la persona que estaba ejerciendo en ese momento la acción actúe de manera legítima, es decir, su accionar siempre va a estar ajustado a derecho. Pero en medio de su actuación o en medio de la acción que estaba ejecutando, hay un desequilibrio de las cargas públicas, es decir, se rompe ese equilibrio que hasta el momento se tenía y se ocasiona un daño antijurídico que no tenía que soportar la otra persona. Un ejemplo de ellos y el más común es cuando hay un enfrentamiento en un territorio o en un municipio entre las FARC y el ejército. Y de ahí se dejan unas víctimas o se atenta contra el patrimonio de alguna de las personas. Esa es una acción que se desplegó que ante los ojos del Estado y ante la ley es legítima para la protección del territorio. Sin embargo, se le ocasionó un daño a una persona que ella no tenía el deber jurídico de soportarlo. Ahí se configura el título jurídico de imputación del daño especial. Otro de los títulos jurídicos de imputación del sistema objetivo de responsabilidad del Estado es el daño excepcional. Es decir, es aquel peligro que se generó cuando se estaba buscando la utilidad o beneficio de algo. Y aquella persona que lo cree o que lo crea debe responder por daños de aquella actividad o que esta actividad generó. Es decir, se debe tener en cuenta que en esta daño especial se deben estudiar aquellas actividades peligrosas. Es el encargado de analizar como tal todas las actividades peligrosas, es decir, un ejemplo de ellos son aquellos daños y perjuicios que se ocasionan por la conducción de energía eléctrica, que se considera una actividad peligrosa. Entonces, era una acción que se estaba realizando en pro como tal y una utilidad general de las personas. Sin embargo, tiene la categoría de que es una actividad riesgosa y que generó un daño o una afectación a la persona. Ahí
el Estado entraría a responder por un daño excepcional. Sin embargo, el Estado se puede exonerar a través de la acreditación de causas extrañas. Ahora, respecto al régimen, al sistema de responsabilidad subjetivo, hay que decir que este régimen de responsabilidad se encarga de estudiar la responsabilidad con culpa o falta de la administración, es decir, realiza como un análisis profundo a la acción inadecuada o a la más conocida como falla en el servicio. En esta se debe probar la negligencia de la persona para que se pueda responsabilizar. Aparte de esto, pues se tiene que tener en cuenta que estudia la acción, la omisión y también aquellas cosas que son defectuosas y que por ende ocasionaron ese daño antijurídico a la persona y por lo cual el Estado tendría que responder. Y en este, la carga de la prueba se invierte. Ahora, esta falla del servicio o falla en el servicio es como tal una violación al contenido obligacional a cargo de una persona pública. La carga de la prueba, como ya se dijo, se invierte y en este caso la entidad pública o la persona que fue pues, afectada tiene que desvirtuar la presunción de culpabilidad. ¿Sí? Es decir, la persona que en ese momento fue quien presuntamente ocasionó el daño o la afectación es quien tendrá la carga dinámica de la prueba para desvirtuar esa presunción de culpabilidad. Ahora, en la falla del servicio se puede presentar por la irregularidad, el retardo, la ineficiencia o la misma omisión. Un claro ejemplo de esto puede ser cuando una persona solicita que la policía atienda una emergencia cuando están haciendo un atraco en un conjunto residencial y estos pues hacen caso omiso y llegan mucho más tarde de cuando ya se ha efectuado como tal el daño. Ahí se configuraría pues una falla en el servicio por la omisión o negligencia por parte pues de autoridades públicas y que generó esta omisión o esta negligencia, una afectación o un daño antijurídico a las personas. Ahora, ¿cuáles son esos elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado? Hay que decir que dentro de ellos se consideran que está el binomio y el trinomio, ¿sí? Normalmente y dentro de la doctrina como tal, y siempre se ha tenido en cuenta que es el daño antijurídico, la imputación de los títulos, bien sea riesgo excepcional, daño especial, fallo en el servicio, y finalmente pues esa causalidad, ¿sí? Es decir, que sea fáctica o jurídica los hechos, la acción y la omisión. Pero a través de la interpretación y de la hermenéutica que surge a raíz de la jurisprudencia, se ha ido hablando un poco acerca de otro que se llama o se denomina como el trinomio también. Este atiende a que se debe mirar el daño antijurídico, es decir, quién sufre la persona, quién sufre como tal ese daño y que no tiene el deber jurídico de soportarlo, si hay un hecho dañoso, es decir, una acción y una omisión, y finalmente, si hay un nexo causal para probar lo anterior. Personalmente, considero a mi criterio que el trinomio es una forma también de garantizar que las personas tengan una mejor evaluación dentro de sus casos y que no se configure tampoco una inseguridad jurídica, porque el permitir que se analice si el hecho y el daño fueron ocasionados de manera congruente, esto ocasionaría
pues que se diera como tal la responsabilidad. Pero si se causó uno y el otro no, esto también tendería, o pues atiende como tal, a que las personas pues tengan una capacidad para defenderse mejor y que se permita un material probatorio mucho más amplio. Obviamente desde otros puntos también crea cierta inseguridad jurídica al tener que probar ese nexo causal que hasta el momento no ha sido tan desarrollado y que de pronto pues para gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como tal se considera pues un riesgo. Ahora, hay que mencionar, antes de pasar al tema como tal, acerca de el daño antijurídico. El daño antijurídico, pues como ya se ha dicho y se ha mencionado, es aquel elemento constitutivo de responsabilidad del Estado, es la lesión que le es generada a una persona que ésta no tiene el deber jurídico de soportarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y es muy importante, en el momento en que se está estudiando la responsabilidad del Estado, saber si ese daño es objeto o no de reparación, ¿sí? Es decir, tener en cuenta que si ese acto era imputable directamente al Estado o era un daño antijurídico que no era imputable al Estado. Ahora, el daño antijurídico pues se aplica para los dos regímenes de responsabilidad, la objetiva y la subjetiva. Y en el daño antijurídico, pues para la responsabilidad o a lo que atiende a la responsabilidad del Estado, este no mira como tal el hecho que lo causa, sino la lesión de la víctima. Es decir, el resultado de esa acción es lo que determina el daño antijurídico. Y se tiene que tener en cuenta, y lo que ya se mencionaba, es que la causa de ese daño antijurídico puede ser lícita. Sin embargo, si hay un daño que la persona no tenía que soportarlo, pues hay derecho a la reparación. Ese daño debe ser cierto, personal, antijurídico y directo. Ahora, respecto a la acción de repetición, que se hablaba que estaba, se encuentra en el artículo 90 también, en el numeral 2, hay que decir que la acción de repetición solamente procede pues para aquellas responsabilidades del Estado que es subjetiva, siempre se debe probar como la culpa grave o el dolo, debe haber sí o sí una sentencia con responsabilidad subjetiva, es decir, la acción de repetición no procede contra la responsabilidad objetiva. Se tiene que tener en cuenta que debe haber sentencia condenatoria al Estado por falla en el servicio para que el Estado pueda iniciar la acción de repetición. Aparte, la acción de repetición garantiza al Estado de que se pueda eximir del pago por algunas situaciones o hechos que no se realizaron con la intención, sino que fue más por el deseo, la autonomía o la libertad de la persona que lo ocasionó. Hay que mencionar que existe una tipología de perjuicios que son materiales e inmateriales cuando se causan los daños como tal. El daño en los materiales tenemos el daño emergente, que son aquellos gastos como tal, el lucro cesante, que es lo que yo dejo de percibir al momento en que se me ocasiona como tal un daño, la pérdida de oportunidad, que es una figura nueva que se, pues no muy nueva, pero sí ha tenido cierta evolución y atiende pues a aquella pérdida de oportunidad. Un ejemplo que se da muy común de ello es, por ejemplo, cuando acude una mujer que está embarazada a un hospital, ella tiene la esperanza, esa oportunidad de poder dar a luz, pero por negligencia o por alguna situación del hospital, pues no pudo tener su hijo. Hay una pérdida de la oportunidad, o sea, esa esperanza que se tenía en algo se pierde. Y ahí pues se configuraría pues este perjuicio. Dentro de los inmateriales tenemos los perjuicios morales, que es el daño a la salud, la afectación a los bienes, que son amparados por la Constitución política.
Ahora sí, entrando en el tema y en materia respecto a lo que corresponde en la afectación del ambiente sano, hay que mencionar que la Constitución de 1991 es una constitución que se ha encargado de brindar muchas garantías, protección, salvaguardar, aparte de los derechos, ciertas cosas que son indispensables dentro de un Estado social de derecho y para el bienestar de las personas. El tema de la afectación del medio ambiente como tal era un tema que no era muy tocado o que no se relacionaba antes de la Constitución de 1991. Este tema, a partir de la Constitución de 1991, tomó mucha más fuerza, visibilidad, es decir, se empezó a dar una mirada diferente a lo que tenía que ver con la protección de lo que está en nuestro entorno. Y ello se ratifica mucho en la sentencia C595 del 2010. Esta sentencia es una sentencia en la cual se expresa un nuevo concepto que atiende mucho a las necesidades actuales, que es aquella constitución ecológica. Es decir, la constitución colombiana es una constitución ecológica que está interesada en la protección, en la prevención, en el resarcimiento también de aquellos daños que se le ocasionan pues al medio ambiente como tal. Entonces, pues se vuelve un poco mucho más garantista y proteccionista de aquellos derechos. Hay que decir que pues esta afectación al ambiente sano como tal también tiene una constitucionalización que se encuentra en el artículo 334. Como tal, ha tenido un desarrollo legal también en la ley 1333 del 2009, que habla acerca de los procesos o el proceso sancionatorio que se le dará pues a aquellas personas que atenten contra pues el medio ambiente, y de ahí todas aquellas jurisprudencias, decretos que salvaguardan y protegen pues al medio ambiente como tal. Ahora, en cuanto a lo del medio ambiente, bueno, ante la noción del daño ambiental como tal, hay que decir que esta afectación al ambiente sano, hay una afectación que se entiende que es pura y una que es impura. Para aquella que es pura, el medio de control como tal es la acción popular que tiene como una finalidad preventiva, ¿sí? Es decir, en esta noción de puro es la afectación a la colectividad en general y no la que afecta los bienes de los particulares. Es decir, hay una afectación general. Ahora, respecto a la afectación del ambiente sano en su aspecto impuro, el medio de control que le procede a ella es la acción de grupo. Es decir, en este es aquella que afecta el bien o el patrimonio de una persona o de un grupo de personas como tal. Si una o demás personas se ven afectadas, pues pueden acudir a la reparación directa. Sin embargo, este es un medio de control que se encuentra en el artículo 144 del CEPACA, y a ello hay que mencionar que dentro de aquella afectación al medio ambiente como tal, en la actualidad el derecho ambiental es controlado, sancionado, vigilado, protegido por el derecho penal, es decir, por aquellos delitos penales que ya se encuentran, y el derecho administrativo sancionatorio que atiende pues a la ley 1333 del 2009 que ya se había mencionado como tal. Ahora,
Dentro de la afectación como tal al medio ambiente, la responsabilidad que atiende como tal, la responsabilidad objetiva, es decir, se presume responsable a la persona y este debe encargarse de demostrar que él no es el que contaminó, destruyó, quemó o ocasionó la afectación como tal al medio ambiente. Esa persona es la encargada de desvirtuar todo ello y ahí se invierte la carga de la prueba como tal. Y esto pues atiende también a ciertas presunciones de que el hecho de que dentro de la responsabilidad objetiva se dé esa variación y que se invierta la carga de la prueba, es decir, podría entenderse que hay una vulneración como tal a la inocencia o presunción de inocencia de esta persona. Sin embargo, la Corte ha sido muy determinante y ha sido muy fuerte en considerar que siempre hay una presunción y que para la Corte prevalece pues, el ambiente sano de las personas. Ahora, ante los títulos jurídicos de imputación que atienden al daño ambiental, hay que decir que uno de ellos que atiende directamente dentro de los títulos jurídicos de imputación a la responsabilidad del Estado por daño ambiental es la falla en el servicio. Por ejemplo, cuando se fumiga con glisofato o se derrama el crudo, se está generando un daño como tal y es porque se presentó una falla directa como tal en el servicio. Es decir, que las personas que estaban ejerciendo como tal esa acción, que estaban actuando como tal en esa acción, pues desafortunadamente cometen algún error o es error de la administración que genera un daño o un perjuicio directo a la comunidad. En cuanto al daño especial, como título jurídico de imputación por la responsabilidad del Estado respecto al daño ambiental, hay que decir que pues este acto jurídico permite que aquella acción que era legítima, que estaba conforme a derecho, pues en su medida ocasione un daño. Es decir, se da la X pide la autorización de unas licencias para hacer minería o hacer algún tipo de extracción del suelo. Tiene las licencias ambientales, tiene todo en regla y todo está conforme a derecho y está ajustado a derecho. Sin embargo, se ocasionan ciertos perjuicios que las personas o ciertos daños antijurídicos que las personas no tienen el deber jurídico de soportar. Es una acción que está legitimada, sí, que tiene pues como tal una carga dentro del derecho, sí. Sin embargo, hay un desequilibrio de las cargas y se ocasiona ese daño. Ahí procede la reparación directa como tal. Y finalmente, pues el daño excepcional como tal, y esto atiende a las fumigaciones que provienen pues de las autoridades como tal, que las ocasionan o personas que están legitimadas para realizar esa acción como tal, pero pues que dadas las situaciones o circunstancias que se presentan, como tal, se causa una afectación o un daño. Esto atiende también pues al tema de las actividades riesgosas, que podría ser el tema de la fumigación, considerarse dentro de las actividades riesgosas. Por ahora, dentro de la conclusión que se puede dar, es que la responsabilidad del Estado por el daño ambiental ha sido amplia, ha causado un fuerte impacto a partir de la Constitución del 91 y dentro de lo que se ha legislado y se ha prestado durante todos estos años, y que el Estado
no solamente responsable ya por las acciones u omisiones que se presentan frente a una persona directamente, sino también al medio ambiente. Es decir, la Constitución ha sido mucho más proteccionista, garantista de no solo los derechos de las personas y los habitantes del territorio, sino también de lo que se encuentra dentro del hábitat, el medio ambiente, que por ende, pues al fin y al cabo es una trayectoria o una circular que mientras se mantenga un ambiente sano, las personas pues van a poder también estar sanas y en buen estado como tal. Muchas gracias, que estén muy bien.